Ok, entonces bienvenidos a nuestra clase. Ya perdí la cuenta qué número de clase es esta, eh, pero debe ser algo así como la 19 de nuestro curso de Física de Partículas 1 en este en este segundo semestre de 2021. Y hoy día vamos a construir el sector electrodébil del modelo estándar. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ok, entonces para repasar, tenemos que construir un modelo basado en esta simetría de gauge con estos bosones de gauge y con este contenido de materia. Un doblete de SU2 donde va a estar el neutrino electrónico y el electrón, y un electrón derecho que va a ser un singlete de SU2. El neutrino derecho lo vamos a dejar de lado, por las razones que di la clase pasada, porque todos sus números cuánticos son cero. Y además vamos a incluir un escalar que va a ser doblete de SU2L y que va a tener hipercarga igual a 1, de tal manera de que la componente de abajo que sea un escalar complejo sin carga eléctrica. Ya, entonces, bueno, aquí está el lagrangiano. Este es el lagrangiano. Veamos qué parte tiene el lagrangiano. El término de Yang-Mills para SU2. El término de Maxwell para el U1 de hipercarga. El término cinético para el doblete leptónico. El L es el doblete de los leptones de mano izquierda. El término cinético para el electrón derecho. La parte del lagrangiano que describe el campo escalar. Y un término de Yukawa. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente el lagrangiano del modelo estándar. Pero en realidad es una versión simplificada del modelo estándar. ¿Dónde están las simplificaciones? Las simplificaciones están en que nos hemos limitado solamente a la primera familia y hemos incluido solamente a los leptones, no hemos incluido los quarks. En el próximo capítulo vamos a generalizar esto para las tres familias completas y vamos a ver que las modificaciones no son tan grandes tampoco. La estructura del lagrangiano es básicamente la misma. De hecho, la estructura del sector de gauge no va a cambiar para nada. Y la del sector de ruptura de simetría tampoco. En realidad, lo único que va a pasar es que esta estructura y esta estructura se va a repetir más veces solamente. Va a ser lo único que va a pasar. Así es que estamos estudiando en esencia el sector electrodébil del modelo estándar. Y bueno, el W mu ya sabemos es esto de aquí, el B mu es esto de acá, la derivada covariante del doblete leptónico izquierdo es eso de ahí, el L transforma bajo el SU2 y también sobre el U1 de hipercarga, entonces tiene a los dos bosones de gauge, o sea, a los dos sectores, al sector de SU2 y el sector de U1 en la derivada covariante. Mientras que el electrón derecho
solamente interactúa con el bosón de hipercarga, el bosón de Gauge de hipercarga, por eso es que su derivada covariante es esta. Y el Higgs, el campo de Higgs, el doblete de Higgs también transforma bajo el SU2 y bajo el U1, por eso esa es su derivada covariante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está clara la estructura? ¿Está clara por qué es esa? ¿Por qué es ese laranjiano? Sí, mi duda es, ¿el término hermítico conjugado sería de todo el lagrangiano o de los términos de interacción? Ah, no. Todo lo que está en las tres primeras líneas ya es hermítico. Este hermítico conjugado solamente se refiere a esto de aquí. O sea, hay un término extra, ¿no? Que no puse, que tendría que ser G, E, R, Phi, L. Hay que agregar eso solamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Entonces yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no incluí términos de masa para el electrón, por ejemplo? Fíjense que el electrón no tiene masa en este lagrangiano. Eso va a venir después con la ruptura de la simetría. ¿Y por qué no lo puedo colocar ahora? Que violaría la simetría, no recuerdo cuál. Ya, ¿qué simetría violaría? La de Gauge. Ya. Claro, esa es la respuesta. La respuesta es que un término de masa para el electrón tendría que ser de esa manera. Pero nosotros vimos que esto en realidad se tiene que escribir así. ¿Sí? Los términos de masa tienen esa estructura chiral. Pero esto, la parte izquierda, transforma por SU2, mientras que la parte derecha es invariante, es un singlete de SU2. Y esto transforma bajo SU2. Por lo tanto, esto de aquí no es invariante bajo SU2. De hecho, ustedes pueden verificar que tampoco es invariante de hipercarga. Y lo mismo para el otro término, para el término, para el conjugado. Entonces, la simetría de Gauge que escogimos prohíbe términos
de masa para los fermiones en el modelo estándar. ¿Está claro eso? Sí, pero ¿Gonzalo sí. también? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a volver a los apuntes. Entonces, en realidad, fíjense que el único campo que tiene un término de masa cuando uno formula el modelo estándar es el campo de Higgs. De hecho, mu cuadrado es el único parámetro con dimensiones en el modelo estándar. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el lagrangiano y nos vamos a concentrar en la fase rota, tal como lo hemos hecho con todos los otros ejemplos que hemos estudiado en el curso. Vamos a considerar mu cuadrado menor que 0 y vamos a escoger que nuestro vacío es este de aquí, tal como lo hemos hecho 300.000 veces en el curso. Y uno puede entonces expandir el campo de Higgs, el doblete, en torno al nuevo vacío. Y uno lo puede expandir de esta manera, o mejor aún, de una manera que es más rigurosa, es esta de acá. ¿Por qué esta es mejor? Porque aquí están separadas de mejor manera la excitación radial de las excitaciones angulares, que son los Olson. Ya. Nosotros vamos a trabajar directamente en el gauge unitario. Vamos a hacer el análisis del modelo estándar en el gauge unitario. Entonces, en el gauge unitario es como colocar los bosones de Goldstone igual a 0. Así es que nuestro campo de Higgs en el gauge unitario tiene esta pinta. Y ahora nos dedicamos a multiplicar matrices. Lo único que hacemos en el modelo estándar es multiplicar matrices. ¿Por qué? Porque recordamos que W mu es W mu A veces sigma A partido por 2, donde los sigma A son las matrices de Pauli. Entonces, uno reemplaza estas cosas en la definición de la derivada covariante y lo que hace es multiplicar las matrices nomás. Y encuentra que la derivada covariante del campo de Higgs es esa de ahí. O si ustedes quieren, ustedes pueden combinar W1 y menos IW2 en un solo campo que es raíz de 2 veces W más. Aquí está la definición de los campos cargados. Y obtienen eso de aquí. Entonces ahora hay que hacer hay que calcular el término cinético, o sea, hay que calcular ese producto. Y eso lo podemos calcular directamente multiplicando las matrices y dándonos cuenta que W menos es el complejo conjugado del W más, por ejemplo, teniendo esos cuidados, uno hace la multiplicación de matrices y encuentra esto de aquí, eso de ahí. Entonces, el término cinético del campo de Higgs se escribe de esta manera. Entonces vamos a ver
¿qué es lo que contiene el término cinético del Higgs? Primero, contiene al término cinético del H. El H es el bosón de Higgs. Phi es el campo de Higgs, H es el campo de Higgs. Entonces contiene el término cinético del bosón de Higgs. Luego, tiene una serie de términos de interacción entre el bosón de Higgs y los distintos campos de gauge. Son términos de interacción. Y lo más cachilupi, o una de las cosas más cachilupis, es que aparece este término, que es un término de masa para los W cargados. Pero hay otra cosa interesante. Aparece un término de masa para el B, aparece un término de masa para el W3, pero también aparece un término que mezcla a W3 con B. ¿Qué nos indica eso? Bueno, ese es un término raro porque es un término que nos dice que, por ejemplo, el W, tengo un W aquí, un W3, que de repente tiene una crisis de identidad y se transforma en un B. O bien, tengo un B que tiene una crisis de identidad y se transforma en un W3. ¿Qué me dice eso? Lo que me dice esto es que W3 y B no son campos físicos. De hecho, W3 y B no tienen masas bien definidas. O lo que es lo mismo, no son autoestados de la matriz de masa, o bien, lo que es lo mismo, no son autoestados del hamiltoniano libre. Cuando tú apagas todas las interacciones, no son autoestados del hamiltoniano libre. Y acuérdense que nosotros estamos haciendo perturbaciones sobre la partícula libre. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que diagonalizar esta línea de aquí. Hay que diagonalizar esa línea de ahí. ¿Están de acuerdo conmigo? Preguntas. Yo no veo el término como cuadrático del término en rojo. No, ¿Por qué no? Por ser el conjugado, ¿cierto? Claro, Uno el conjugado del otro. claro, exactamente. Uno es el conjugado del otro. Pero sería la masa del W1 y el W2. En rigor. Sí, claro, porque voy a la pizarra.
W más menos es W1 menos más y W2 partido por raíz de 2. Esa es la definición. Ujú. Entonces, W menos W más es un medio de W1 más y W2 por W1 menos y W2. Y eso es un medio de W1 más W2. ¿Está bien? Sí. Eso es. Entonces, en realidad, fíjate que W1 y W2 tienen masas bien definidas y son degenerados, tienen la misma masa. Entonces, por eso es mejor combinarlos en una sola partícula, que son los W cargados, su partícula y antipartícula. Ya. Bueno, yo creo que se hace porque W más y W menos son los medibles entre comillas. Exacto, exacto. Y vamos a ver por qué, digamos. Vamos a ver por qué. Ah, ya. Vamos a ver por qué son los medibles. O sea, no tienes formas de distinguir los W1 y W2 porque tienen la misma masa y se van a acoplar de la misma manera al campo electromagnético, por ejemplo. Sí. Entonces, tiene sentido tratarlos como una sola partícula, que es el W cargado. Ya, entonces, las conclusiones son que hemos obtenido masa para los W cargados y esa masa es la raíz cuadrada de estos coeficientes de aquí. Así es que la masa del W es un medio de esta constante G, que es la constante de acoplamiento del grupo SU2, por V, que es el VEV, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que diagonalizar esta expresión de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta expresión y la vamos a escribir de manera matricial. Voy a definir un vector que va a ser W3B. Voy a factorizar el V cuadrado partido por 8, que está aquí, y salvo un factor 2 que puedo agregar está ahí. Y voy a escribir esto como la multiplicación de los vectores por una matriz simétrica, que es esta de aquí. Esta matriz es la llamada matriz de masa, aunque en realidad debería llamarse la matriz de las masas al cuadrado, porque en los casos de bosones las masas van al cuadrado en los términos de masa. Okay. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ya. Entonces, de lo que se trata, para descubrir los campos físicos, lo que tengo que hacer es diagonalizar la matriz de masa. Tengo que diagonalizar esa matriz. ¿Qué significa diagonalizar? Que voy a hacer una rotación sobre los vectores W3 y B a un nuevo vector. Es una rotación, un cambio de base, si tú quieres. A un nuevo vector que va a tener componentes que voy a llamar Z y A. Nada que ver con Alfonso Cervec, ¿no? Es otra cosa esto.
Ahora, como esta es una rotación, la matriz O tiene que tener esta pinta. ¿Mm? Es una rotación con un cierto ángulo que voy a llamar θ Weinberg o θW. Entonces, haciendo la multiplicación de matrices, obtengo que Z se escribe en términos de W3 y B mu de esta manera, y el A mu es la combinación ortogonal. ¿Ok? Ahora, cuando yo hago esta rotación, ¿cómo transforma la matriz de masa? La matriz de masa transforma de esta manera. Así transforman las matrices, ¿no es cierto? Y la matriz transformada, yo voy a exigir que sea diagonal, o sea que tenga esta forma. Lo que estoy describiendo es la técnica de diagonalización que uno aprende en el curso de álgebra lineal. Eso, nada más. Entonces, bueno, tomo esta matriz, la multiplico por la derecha por la transpuesta de esto y por la izquierda por esta propia matriz. Y el resultado es este de aquí, esto de aquí. Y lo que yo quiero es que esta matriz M' sea diagonal. ¿Ya? Que sea diagonal significa que tienen que anularse los términos fuera de la diagonal. O sea, tiene que anularse ese término, ese término y ese de ahí, que en realidad son los mismos términos porque es una matriz simétrica. Entonces yo tengo dos posibilidades. O que eso sea cero, o que esto de aquí sea cero. En realidad las dos posibilidades son equivalentes. La diferencia de una y otra es que tomo el ángulo o el ángulo más pi medio, una cosa así. Son los dos equivalentes. Yo voy a elegir que este coeficiente sea igual a 0. Pero escoger ese coeficiente igual a 0 significa que este término también va a ser igual a 0. Porque de hecho este coeficiente es el mismo coeficiente de aquí. Entonces, mi matriz, en realidad, mi matriz de masa va a quedar de esta manera. Con un autovalor distinto de 0 y un autovalor 0. Y el ángulo de Weinberg queda determinado por esta relación. Y se cumple entonces que la tangente del ángulo de Weinberg es G', o sea, la constante de U1 de hipercarga, dividido por la constante de acoplamiento de SU2. Y ahora, entonces escribimos esto nuevamente, esa parte del lagrangiano, lo escribimos en términos de Z y A, me queda eso de ahí, y cuando yo hago la multiplicación me queda un término de masa para Z y A queda sin masa. ¿Está bien? Preguntas, comentarios hasta ahora. Profe, ¿de dónde sale
esa matriz de cambio de base en términos de los ángulos de Wien. Esta matriz de aquí Sí, es simplemente porque yo estoy diagonalizando, esta es la matriz de diagonalización. Esta es la matriz que diagonaliza a la matriz de masa. Nada más. Es una rotación. Es una matriz de rotación. en 2 dimensiones. Es una matriz de rotación en 2 dimensiones. Y al ángulo yo le podría haber llamado alfa. Pero como este es un país libre, yo le puse teta W. Comprendo. ¿Está bien? Gonzalo, ¿todo bien? Sí, porque en verdad lo único que importa son los autovalores. El resto es, o sea, es como lo medible, digamos. Claro, claro. Entonces, lo importante es que Z y A son los autoestados de la matriz de masa. O sea, Z y A son los campos físicos. W3 y B no son campos físicos. Los campos físicos son A y Z. Y lo que hemos descubierto es que Z tiene masa y A no tiene masa. De hecho, la masa de este bosón Z es esta de aquí. Esa es la masa del bosón Z. Entonces, lo que hemos encontrado es que tenemos 2 bosones de gauge cargados con masa, un bosón de gauge neutro con masa, el Z, y el A, que es un bosón de gauge que me queda sin masa. Entonces, ustedes ya adivinaron, el A es nuestro candidato a fotón. ¿Está bien? ¿Queda claro cómo aparece el fotón? Sí, profe. Sí. Ya. Bueno, entonces ya que descubrimos que Z y A son los campos físicos, en todos los lugares donde aparece Z3 y B, tenemos que reemplazar W3 y B por Z y A. Eso se hace invirtiendo estas relaciones, cosa que es trivial, ¿no? Invertir esas relaciones. Y sustituyendo. Entonces, cuando uno hace eso, el término cinético del campo de Higgs queda escrito de esta manera. De esa manera. Entonces tenemos el término cinético para el bosón de Higgs, interacciones entre el campo de Higgs, los W cargados y el Z, pero fíjense que el campo de Higgs no interactúa con los fotones. ¿Por qué? El bosón de Higgs no interactúa con los fotones. ¿Por qué? Porque Ahí se no, ¿Por qué? No escuché. sí decía que porque no tiene masa el fotón. Bueno, en realidad sí, esa es una razón. Indirectamente sí, porque el fotón no tiene masa. Pero otra razón es porque el Higgs es neutro. El Higgs es neutro. Y
nos queda el término de masa para el W y el término de masa para el Z. Y fíjense que aquí hay una relación importante que después voy a escribir aquí abajo. Que a nivel de árbol se cumple esta relación en el modelo estándar. Que la masa del W dividido por la masa del Z por el coseno de ángulo de Weinberg es igual a 1. Esta es una relación sumamente importante que es consecuencia de una simetría custodial que hay en el modelo estándar. Así como está, es solamente válida a tree level, a nivel de árbol. A nivel de loops, recibe algunas pequeñas correcciones, por lo tanto, este cociente ya no es 1, sino que es 0.9, alguna cosa, pero es muy cercano a 1. Es muy cercano a 1. Ahora, fíjense que esto de aquí predice que el W tiene que ser más liviano que el Z. Es una predicción del modelo estándar. Y efectivamente, el W tiene una masa de 80 GeV y el Z tiene una masa de 91 GeV. O sea, el modelo estándar pasa esa prueba experimental. Preguntas, comentarios. Básicamente la función que tiene el ángulo de Weinberg es establecer que una masa es menor que la otra. No hay... Tiene otras funciones, El ángulo de Weinberg, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta más adelante que esta combinación, que lógicamente es igual a esta combinación, es la carga eléctrica. Esa es la carga eléctrica. La carga eléctrica del W, digamos. Yeah. O incluso la carga eléctrica del electrón. Eso es. Veamos qué sucede con el potencial escalar. Bueno, para eso lo que hacemos es lo de siempre. Tomamos el potencial escalar, eso ahí, y sustituimos con el campo de Higgs expandido en torno al mínimo. Y el potencial escalar, entonces, queda con esta pinta. Esa es la pinta que tiene. Entonces, el bosón de Higgs efectivamente queda con masa. Y la masa es, o la masa al cuadrado del bosón de Higgs es esto de ahí. De esta relación podemos despejar lambda y escribir el potencial en términos exclusivamente de la masa del Higgs. Entonces, fíjense que el potencial tiene, bueno, el término de masa, tiene una interacción de 3 Higgs y una interacción de 4 Higgs. Uno de los desafíos experimentales más grandes ahora es poder medir estos acoplos, estas constantes de acoplamiento. Porque eso es un test directo para la estructura del potencial del modelo estándar. Es un test directo al sector de Higgs, al potencial de Higgs. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo ideal sería poder medir en el LHC
ese proceso. ¿Por qué? Bueno, este proceso depende tanto de ese vértice como de ese vértice. Entonces, aquí se testa, se coloca a prueba realmente toda la estructura del sector de Higgs del modelo, del sector escalar del modelo estándar. Y felizmente, la sección eficaz predicha por el modelo estándar para este proceso es muy chiquitita y es casi imposible que logre medirse en el LHC. Entonces lo único que va a poder hacer el LHC es colocar límites a la sección eficaz de este proceso y por lo tanto colocarle límites a posible nueva física que modifique estos procesos, o sea, estos vértices, o nueva física que dé contribuciones adicionales a este proceso. Es posible, sin embargo, que en algún upgrade del LHC o en futuros colisionadores leptónicos se pueda, por ejemplo, el International Linear Collider, funcionando a 500 GeV, uno pueda medir esto y uno puede entonces más alguna cosa, ¿no? Y uno puede entonces verificar la estructura del potencial. Profe, una ¿Sí? pregunta fuera del tema del curso de Dime. ¿qué ventajas tiene un colisionador protón-protón sobre uno de positron-electrón? Ya, esa es una muy buena pregunta. Los aceleradores hadrónicos, protón-protón, por ejemplo, tienen la ventaja de poder barrer un rango amplio de energías. ¿Por qué? Porque tú fijas la energía de los protones, pero a muy altas energías lo que chocan no son los protones en sí, sino que son los quarks y los gluones que están dentro del protón. Pero los protones y los gluones tienen una distribución de energía porque se están moviendo dentro del protón. Entonces tú barres una gran cantidad de energía usando aceleradores protónicos. Por eso es que los aceleradores hadrónicos son en general colisionadores de descubrimiento. Son hechos para descubrir fenómenos nuevos. Los aceleradores leptónicos en general son hechos para medir con precisión. ¿Por qué? Porque el ambiente es más limpio. En un acelerador hadrónico, cuando chocan los protones, sale un montón de basura. En un acelerador leptónico, en un colisionador leptónico, no sale tanta basura. Entonces es un ambiente más limpio, tú puedes medir con mayor precisión. Pero es un poco más difícil, se puede barrer energía con los aceleradores leptónicos también, pero en general los aceleradores leptónicos son más quirúrgicos. Otra ventaja que tiene
usar colisionadores de protones es que los protones son mucho más fáciles de acelerar hasta altas energías que los electrones. Los protones tú los puedes meter a circular en anillos de colisión y los puedes acelerar en estos anillos. Y la radiación y las pérdidas por radiación de sincrotrón van a ser chicas porque la radiación de sincrotrón va como 1 sobre la masa de la partícula que está acelerando. Y el protón es pesado. Entonces las pérdidas por radiación de sincrotrón son menores que para los electrones. Por eso es que a los electrones tú no los haces dar vuelta en general, a menos que justamente quieras producir radiación de sincrotrón, como en el laboratorio Sirius en Brasil, en que justamente tú aceleras electrones en un círculo para obtener luz de sincrotrón. Pero si tú quieres colisionar un colisionador leptónico a altas energías, tú no los puedes hacer dar vuelta a los electrones, porque vas a perder mucha energía por radiación. Lo que tienes que hacer es acelerarlos en un acelerador lineal. Entonces es más complicado, es más complicada la técnica de aceleración de electrones. ¿Respondí? Gracias. De nada. Ok, volvamos entonces a nuestros apuntes. Ya. Pasemos a otro sector entonces. Pasemos al sector gauge-fermión. A ver si lo hacemos en 10 minutos. Vamos a considerar entonces ahora las interacciones de los bosones de gauge con los fermiones. Entonces vamos a empezar con los fermiones izquierdos. La derivada covariante del doblete izquierdo es esta de aquí. Y de nuevo, de lo que se trata es multiplicar matrices. Colocamos aquí las matrices de Pauli en los generadores y cuando hacemos la multiplicación de matrices nos queda esto de aquí. De nuevo, sustituimos esto por un W más, esto lo sustituimos por un W menos, y fíjense, y ahora cambiamos el B y el W3 por el A y el Z, aquí y también aquí, y nos queda la matriz de esta manera. Fíjense que aquí yo he incluido una nueva constante que se llama QE. Ese QE es igual a la constante de acoplamiento de SU2 por el seno del ángulo de Weinberg, o lo que es lo mismo debido a esta igualdad aquí, o lo que es lo mismo la constante de hipercarga por el coseno del ángulo de Weinberg. Entonces, y esto es, de hecho, como les adelanté, la carga eléctrica, la carga del positrón, digamos, y por eso es que lo llamo Q sub E, que está aquí. Y bueno, de nuevo con las multiplicaciones de matrices, hago esta multiplicación, y hago en realidad, calculo el término cinético del doblete fermiónico. Y este es el resultado. ¿Qué obtenemos?
tenemos un término cinético para el neutrino y un término cinético para el electrón izquierdo. Tenemos interacción entre el neutrino izquierdo y el electrón izquierdo a través, con un W más. Y también tenemos el término complejo, el conjugado, ¿no? Con el W más. Estos son las interacciones típicas de la interacción débil. O sea, estamos obteniendo efectivamente la interacción débil. Además, obtenemos interacción del neutrino con el Z y interacción del electrón izquierdo con el Z, pero además obtenemos interacción entre el electrón izquierdo y el fotón. Pero fíjense que el neutrino no interactúa con el fotón, lo que es bueno, porque el neutrino no tiene carga eléctrica, por lo tanto no puede interactuar con el fotón. Eso significa que nuestro candidato a fotón es efectivamente un buen fotón. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ya. Fíjense lo que ocurre ahora con el electrón derecho. Haciendo el mismo procedimiento con el electrón derecho, encontramos que bueno, hacemos las multiplicaciones, lo único que tenemos que hacer es transformar este B y escribirlo en términos del Z y del fotón. Ahora, fíjense que lo que obtenemos finalmente es un término cinético para el electrón derecho, una interacción entre el electrón derecho y el Z, pero fíjense que el coeficiente de la interacción es distinto que para la interacción entre el electrón izquierdo y el Z. El Z reconoce, distingue entre un electrón derecho y uno izquierdo, los trata de manera diferente. Pero, debido a esta igualdad de acá, que es una igualdad fundacional para nosotros, el electrón izquierdo, el electrón derecho interactúa con el fotón con la misma intensidad, con la misma constante de acoplamiento que lo hace el electrón izquierdo. Es decir, nuestro fotón trata de la misma manera al electrón izquierdo que al electrón derecho. O sea, el fotón realmente está mediando una interacción vectorial, como tiene que ser el electromagnetismo, porque el electromagnetismo, nosotros lo vimos al comienzo del curso, trata por igual las partes derechas y las partes izquierdas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Entonces, realmente, nuestro bosón de gauge A se comporta como un buen fotón, reproduce el electromagnetismo. Reproduce el electromagnetismo. Lo reproduce bien. La interacción del A es la interacción electromagnética. Preguntas, comentarios. Ahí veo que el término, por lo menos, no sé si cinético, del electrón izquierdo es sutilmente distinto al del derecho. Ah, O es simplemente porque viven en espacios. no, es que yo me, Ah, me equivoqué aquí.
tienes razón. Hay un error garrafal aquí. Ahí entonces se mueven de la misma manera. Claro, eso. Claro. ¿No? Esos son errores de digitación que de repente suceden. Bueno, ahí, ya. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Ya. Súper bien. Gracias. Eso. ¿Algo más? Entonces lo que hemos hecho es analizar término a término el El gigantesco laranjiano. laranjiano. Exacto. Solamente hemos analizado 2 términos. Claro, estamos abriendo el laranjiano. Ya. Estamos abriendo para ver qué hay adentro. La próxima clase, porque ya se nos está terminando el tiempo aquí, vamos a ver qué hay en el sector de Gauge y luego vamos a ver el sector de Yukawa y cómo obtienen masa los fermiones. Y vamos a verificar que el modelo estándar efectivamente nos dé el límite a bajas energías correcto y vamos a hacer el contacto con la teoría de Fermi, que es como nosotros comenzamos estudiando este curso y vamos a cerrar ese ciclo. ¿Okay? Así es que nos quedan cosas interesantes por hacer. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, termino de grabar y me despido y nos vemos el miércoles entonces en la alegría y en la felicidad. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Nos profe. vemos entonces. Chao, Chao. chao. Gracias.